Bueno, entonces este es el tema que sigue después de álgebra de Boole. O sea, ya, lo que ya había visto la vez pasada. Entonces, acá pues da como la impresión de que tiene que ver álgebra de Boole con lógica. Pues álgebra de Boole es de álgebra, estamos en lógica, parecen cosas distintas. Pues no tanto. Entonces acá primero me dice, bueno, ¿qué es una álgebra booleana? Tengo unas letras proposicionales, entonces una evaluación es una función que me va a conectar esos dos mundos que parecen pues dispersos, ¿no? Que parecen desconectados. Eso es lo que me conecta esas dos cosas. Esas letras pues están acá en la lógica. ¿Sí? Las letras proposicionales. Digamos P, Q, R, bueno. Y esas letras proposicionales está conectando por primera vez hacia el álgebra booleana. ¿Cuál álgebra booleana? Pues técnicamente puede ser cualquiera. Entonces esa función que me conecta a esos dos mundos se va a llamar una valuación. Pero entonces esa evaluación está definida en puras letras. Dice, bueno, pero es que cuando yo estoy en una lógica, pues yo utilizo términos o fórmulas o proposiciones que están compuestas por estas letras. Por ejemplo, yo podría decir P, R y Q implican P. Entonces, bueno, así como está planteado, pues no me sirve porque esto está definido para letras, no para fórmulas. Entonces dice, bueno, ¿y ahí qué hago? Ah, pues ahí es cuando usted, para evaluar cosas de este estilo, una fórmula que ya pues mezcla no solamente letras, sino además conectivos y paréntesis. Entonces ahí es cuando dice que es la extensión de esa evaluación. O sea, esa extensión es como que extiende, que ya no utilice solo letras, sino ahora ya lo extiende a un conjunto más grande que es el conjunto de fórmulas. Entonces ese es el sentido de una evaluación, que lo define solo las puras letricas, y la extensión de esa evaluación que ya pues amplía esa función a algo más grande que es las fórmulas, para poder conectar esos dos mundos que parecen pues dispersos. Bueno, y eso cómo funciona, ¿no? Entonces lo hacen de forma inductiva, o sea, de a poquitos, desde las letras hacia las fórmulas. Entonces me dice que pues la evaluación y la extensión pues es la misma vaina cuando estamos hablando de letras. Pues, o sea que al ser extensión de esas letras pues es lo mismo, ahí no estoy extendiendo nada, porque no le estoy añadiendo nada nuevo. Entonces las dos, tanto la función como la extensión pues es la misma cosa. Entonces, cuando está definido para fórmulas, va para esta forma, cuando es la evaluación, la extensión. Entonces la forma de extender eso a fórmulas es de esta manera. El conectivo más pequeño, pues es la negación. Entonces cuando vaya a hacer la evaluación de una negación, es ponerle el complemento. Recuerda que este complemento esto vive en el álgebra de Boole, o sea, el complemento de un elemento. Ya estamos hablando del álgebra de Boole que vayamos a usar. ¿Sí? Si son los conjuntos, pues el complemento pues el complemento de conjuntos. Si estamos hablando de otra álgebra de Boole, pues el complemento de esa álgebra de Boole. Y eso, pues como la evaluación de alfa era A, entonces queda el complemento por fuera. Entonces esta es la forma de conectar cuando vayamos a usar la evaluación en una fórmula que tiene negación. Básicamente la negación desaparece y se vuelve como complemento, pero queda por fuera de toda la fórmula. De una I. Este es el I como conectivo I en la lógica. ¿Sí? La evaluación de una fórmula que tiene I. Y acá es repartirlo para ambos lados. Entonces este I, a pesar de que se escribe igual, no es el mismo I de acá. Ese I es la conjunción o el ínfimo del álgebra de Boole. O sea, se escribe igual esto,
con esto, pero significan cosas distintas, ¿sí? Pues para no, eso se hace con el fin de no recargar pues tanto lo que uno escribe de notación distinta, ¿no? Que este es el I, le pongo una letra y luego este es el I, pero en el otro, para no recargar tanto, se le escribe las dos con I, pero se sobreentiende de que el I que va adentro pues es el I como conectivo en la lógica que estamos hablando y el otro es el I, pero el ínfimo de esas dos, porque como esto ya vive en el álgebra de Boole y esto ya vive en el álgebra de Boole, este es el ínfimo de esas dos cosas del álgebra de Boole. Y exactamente pasa lo mismo. El conectivo se reparte para cada uno y acá se vuelve el supremo. Pues se escriben igual, ¿no? El implica, acá le hace la aclaración, el implica está inspirado en el ejemplo 7.7 y 7.14. Pues cuando demostraba de que A implica B es lo mismo que... Vemos acá 7.7 y 7.14. 7.7 la negación de A o B. Y al contrario también se cumple. A implica B se transforma en no A o B. Y pues ya vemos que la negación pues tiene que ver con el complemento en el álgebra de Boole. Entonces ahí está. Esa es la como la forma de relacionar esas dos cosas. ¿Sí? Entonces acá alfa implica beta, eso era equivalente a la negación de alfa o beta. Y pues esta negación ya vimos que se vuelve complemento. Entonces esta implicación yo lo puedo transformar como A complemento en el álgebra de Boole supremo B. Y pues eso es lo mismo que transformar esto directamente a esta. Y el sí solo sí, pues acordarnos de que el sí solo sí es una doble implicación. A sí solo sí B, eso es equivalente, pues alfa implica beta y beta implica alfa. Y pues el i es repartirlo para cada uno, que es este ínfimo que está acá. Y luego la primera implicación es esta, alfa implica beta, la evaluación de alfa implica beta. Y la segunda evaluación sería esta. No, pues que la escribe al revés, ¿no? Porque si viene así estricto, pues sería la evaluación del primero con complemento supremo el que va de segundas. Pero pues es la misma cosa porque el supremo es conmutativo. Entonces, ahí no hay. Entonces esta es la tabla pues para convertir o para conectar fórmulas en elementos de la álgebra de Boole. Eso es como la conexión de ir de un lado al otro. Entonces acá me dice, bueno, en una álgebra de Boole, pero específica, la de partes. ¿Por qué la de partes? Porque pues acá pues se veían ejemplos de álgebras de Boole. Entre ellos está de funciones, que es isomorfo a la álgebra de Boole. Y pues bueno, hay otras álgebras de Boole distintas. Pero pues básicamente la más fácil pues de manejar así rápidamente pues la de conjuntos. Entonces esa es la más sencilla. Entonces si yo tomo un conjunto cualquiera, ¿qué me está diciendo acá? Que la evaluación de una letra me lo envía a un conjunto. O sea, yo tengo un conjunto U, ¿cierto? Y voy a hacer todos los subconjuntos de U. El más grande pues va a ser U. El más pequeño claramente va a ser vacío. Y en medio de todo esto pues van a ser todos los subconjuntos. Bueno, pues de todos los subconjuntos pues yo voy a escoger, no sé, tres en particular para las letras que yo voy a usar. Digamos, al S lo voy a asociar con el conjunto, al P lo voy a asociar con el conjunto S, al Q lo voy a asociar con el conjunto T,
Y al R lo va a asociar con el conjunto U, que podría estar relacionado de alguna forma con estos dos. Puede que no. Tres conjuntos cualquiera de todos esos. ¿Sí? Acá no era U sino X. Este sería U. Entonces sacar tres conjuntos de todos esos conjuntos que salgan ahí. Y pues con esa elección que se hizo, pues hacer esto. ¿Te acuerdas que la negación lo enviaba al complemento del conjunto? Pues si el P está relacionado con S, pues sería el complemento de este en el álgebra de Boole. Pues el complemento de ese, pues simplemente el complemento conjuntista. El ínfimo, pues la intersección, que es el ínfimo en los conjuntos. El supremo, pues la unión en los conjuntos. El implica era la negación del primero, o sea, en este caso P está relacionado con S, es la negación del primero. Supremo, o sea, unión en este caso, con el segundo, con el que esté relacionado Q, o sea, con T. Y esto es esto mismo, otra forma de escribirlo. Y el sí solo sí, pues lo que habíamos visto, antes, que esto lo podemos escribir pues de la otra forma. Esto es P implica Q y Q implica P, ¿cierto? Y a esto le hago la evaluación y reparto esa evaluación para cada uno. Pues eso es que el primero, la evaluación del primero, que es un implica, pero la evaluación de un implica es la negación del primero, o sea, la negación del que esté relacionado con P. Bueno, escribámoslo acá. La evaluación del primero, ínfimo, porque elige vuelve ínfimo, con la evaluación de el segundo. Y luego vuelvo a hago la evaluación pero del implica, que sería la negación del primero, pues el primero es P, está relacionado con S, sería la negación de S, pero en el álgebra de Boole, o sea, ese complemento. Unido con el que está relacionado con el segundo, con T. Ínfimo. Y luego la evaluación de Q implica P. Pues la negación del primero, del que esté relacionado con Q, pues que eligió T. Pero la negación de T en la álgebra de partes, pues es T complemento. Unido con el segundo, el que está relacionado con P, con S. Y sería este conjunto. Pues que ese conjunto, pues también se puede escribir como este conjunto según esta equivalencia que dio acá, pero pues se puede utilizar esta última si se quiere. Bueno. Y entonces ahí utilizar la evaluación de unos ejemplos en particular. Digamos la evaluación de una fórmula en particular que es P implica P. Pues P está relacionado con S, entonces la negación del primero, complemento de S. Unido el que esté relacionado con el segundo, S. Y pues en conjunto ya sabe que esto siempre va a X. De P y no P, pues lo mismo. El que está relacionado con el primero. El I se traduce en ínfimo. Y la evaluación de la negación es el complemento. Y pues esto en conjunto siempre va vacío. El O, pues bueno, es la traducción que se hace acá. El O, pues la evaluación del primero, o sea, el P está relacionado con S. El O es la unión. Y la negación de P, pues es la negación del que está relacionado con P. Pues la negación, el que está relacionado con P es S. Entonces la negación de S en el álgebra de Boole, o sea, ese complemento. Y este en conjunto siempre da X. Este ya lo vimos, este ya lo vimos, este ya lo vimos. El implica, otra vez, la negación del que esté relacionado con P, o sea, S negado, o sea, ese complemento, unido con el segundo. Pero es que el segundo también tiene un O. Pues la evaluación de este segundo, pues el que esté relacionado con P, que es S, y el que esté relacionado con Q, que es T. Y el O se transforma en unión. Y esto, por estos dos de acá,
Este pues no aporta nada en ese caso. Por estos dos de acá da X. Y este de acá sería la negación del primero, el que esté relacionado con P, pues es ese, pero negado en el álgebra de Boole, o sea, ese complemento, unido con el segundo. Pues que la evaluación de ese segundo sería la evaluación del primero, que es una negación. El Q está relacionado con T, como se escribió, sería la negación de T. Ínfimo se traduce en intersección y la evaluación del R, que era U. Y acá pues no puedo decir explícitamente cuánto da, porque explícitamente no estoy diciendo cuánto vale S, cuánto vale T y cuánto vale U. Entonces no sé, podría dar cualquier cosa. Da ese conjunto explícitamente. Listo. Una fórmula proposicional es válida si para cualquier evaluación y cualquier álgebra booleana, pues la evaluación de esa fórmula me da 1. Entonces, pues es una definición pues muy general porque pues tendría que conocer todas las álgebras de Boole y todas las evaluaciones, o sea, todas las funciones. Pero si cumpliera todo eso tan general, pues ya puedo decir que es válida para cualquier álgebra booleana. Entonces, por ejemplo, esta fórmula siempre va a ser válida. Pero pues no hay que llegar a los extremos de ponerme a hacer las pruebas de todas las álgebras de Boole con todas las funciones. Simplemente utilizar las traducciones que se hicieron de estas de acá, álgebras, de fórmulas a álgebras. Y pues teniendo en cuenta esos resultados, mirando las propiedades de cualquier álgebra de Boole, pues ahí voy a poder hacer la demostración. Entonces por lo menos acá. Entonces me dice la evaluación de esta fórmula. Tendría la evaluación de cada una de ellas. Esta pues es la evaluación de alfa. Este es el supremo en la fórmula, en el álgebra de Boole. Y esta negación pues se vuelve el complemento en el álgebra de Boole. Bueno, pero es que este alfa pues lo ponen acá como una, pues lo que dé, el resultado. Ve la evaluación de alfa, pues me da el resultado, que da supremo, el mismo resultado pero complemento. Eso es una propiedad del álgebra de Boole, que un elemento supremo con su complemento siempre da 1. Entonces simplemente usar esas propiedades del álgebra de Boole. Y ya, entonces ya demostró que esa siempre es válida. Y entonces acá me da una afirmación que me da para relacionar eh, fórmulas que siempre son válidas y pues qué equivalencia hay. Pues si la evaluación de la negación da 1, pues es porque la evaluación de la fórmula sola tiene que ser 0. O sea, si la negación es siempre cierta, es porque la fórmula sola pues siempre es falsa. Esa es la forma como de interpretarlos obviamente. La evaluación de una conjunción es cierta si, solamente si cada una de ellas son ciertas al mismo tiempo. Entonces uno dice, bueno, esto ya se va apareciendo en las tablas de verdad, que vamos a ver más adelante. Que la tabla de la verdad de la I es cuando los dos son verdaderos. Entonces es verdadera la I cuando los dos son verdaderos. Entonces acá la evaluación de la implicación es 1, o sea, es cierta la implicación, solamente cuando la evaluación del primero es más pequeño o igual que la evaluación del segundo. Y el sí solo sí es cuando, o sea, el sí solo sí es cierto cuando las dos evaluaciones dan lo mismo, que se asemeja mucho a las tablas de verdad que vamos a ver más adelante. Que un sí solo sí era cierto cuando los dos tenían el mismo valor de verdad. O ambos eran verdaderos o ambos eran falsos. Y bueno, se hace la demostración, pero bueno, eso no vamos a entrar en detalles ahí. Listo, entonces me dice que esta fórmula siempre es válida. ¿Por qué? Porque si yo le hiciera la evaluación de esa implicación, según la definición que se hizo, sería
Bueno, si fuera válida, esto sería sí, solo sí, lo que dice acá. Y esto siempre se cumple porque esto si yo lo escribo como una A y este sigue siendo el mismo A, pues que un número siempre es menor o igual que el mismo número. Eso siempre se cumple para cualquier álgebra booleana que usted escoja. O sea que esa fórmula siempre es válida. Entonces, para allá vamos, para buscar cuáles fórmulas siempre son válidas y cómo se llaman, pues que más adelante les va a dar el nombre de tautologías. Las tablas de verdad, que básicamente es lo mismo que acabamos de decir. El de la negación es el contrario, cambiarlo. Acá, una tabla de verdad con n elementos, n valores, bueno, n letras. Tiene 2 a la n renglones. O sea, que si fuera una sola letra, como acá, pues ¿cuántos renglones tiene? Pues 2 a la 1. 2 a la 1 pues es 2, por eso tiene 2 renglones esa tabla. Acá son 2 letras, alfa y beta. ¿Cuántos renglones tiene? Pues 2 a la 2, 4. Salen estos 4. ¿Cómo se distribuyen? Pues sencillamente en la primera columna mitad y mitad. Pues si son 4 renglones, pues mitad para verdaderos, mitad para falsos. En el siguiente renglón, la mitad de la mitad anterior. O sea, si acá iban de a 2, acá va a ser de a 1. Listo. O sea que en el caso de 3, alfa, beta y gamma, pues son 3 letras. Entonces serían 2 a la 3, daría 8. Pues entonces tienen que ir 4 de verdaderos y 4 de falsos. En la siguiente, pues la mitad de la mitad. O sea, si acá iban de a 4, acá van a ir de a 2. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y acá la mitad de la anterior, o sea que hacia acá iban de a 2, acá es de a 1. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. No es una ley, no es una obligación, no es un decreto, pero es algo que funciona. Es una recomendación que siempre va a funcionar y siempre le va a simplificar la vida, porque si uno se pone a poner letras ahí al azar, vamos a ver esta, después se complica, ¿cuál es la combinación que me falta? Se va a enredar, se va a complicar. Se va a complicar en lo más fácil porque ni siquiera empezado a hacer la tabla y ya está complicado. No. Entonces, la forma más sencilla es hacer esto, distribuirlo de esta manera siempre. Y listo, bueno, hace la fórmula de la verdad del i, pues lo que habíamos dicho, es cierto solamente cuando los dos son ciertos. Y todos los otros los llenas con falso. El del o es cierto cuando alguno de los dos es cierto. O sea, acá sería cierto, acá pues sería cierto, acá sería cierto. Y en el único caso donde es falso, pues es cuando los dos son falsos. Entonces la forma más sencilla es buscar estos dos. Buscar en cuál de los dos ambos son falsos al tiempo y todo lo otro lo llena con verdadero. Es la forma más rápida. El implica, pues buscar el del antecedente, donde es verdadero, y en el del consecuente, donde es falso. Buscar esa combinación verdadero-falso. Pues solamente es esta. Todos los otros dan cosas distintas. Entonces yo me concentro en esta, que es falso. Y cuando ya esté seguro de que acá en las letras no hay ninguna otra combinación de verdadero en el antecedente y falso en el consecuente, pues ya todo lo otro lo lleno con verdadero. Y el sí solo sí, pues es sencillo. Cuando los dos tengan el mismo valor de verdad al tiempo, pues lo pongo acá verdadero. Y cuando ya me asegure que no hay más en todas las combinaciones de letras que ambas sean verdaderas o ambas sean falsas, pues todo lo otro lo lleno con falso. Y listo, esa es la forma de llenar tablas de verdad. Es algo muy mecánico.
Bueno, acá hay una aclaración, pues muy buena. La tabla de verdad mm, para, pues de forma tradicional se puede hacer de otra forma. Entonces vamos a ver las dos formas en las que se hacen las tablas de verdad, cómo se llenan. Acá utiliza tres letras, o sea que sería 2 a la 3. Entonces, acá P, Q y R. Listo. Entonces necesitaría 8 renglones acá. 2, 8. Me dice, bueno, yo podría hacer esa tabla de verdad pues de a poquitos. Primero necesito la negación de Q. Luego necesito R. Bueno, R ya lo tengo. Necesito la negación de Q o R. Y luego hago la implicación. Entonces acá negación de Q, QR. Te vamos a dejarla acá con ven y acá, pues sería verdadero, 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 falso, 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 falso. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y acá verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Listo. Listo, entonces tenemos que demostrar P implica negación de QR. Listo, entonces tradicionalmente hay una forma de hacer las tablas de verdad por pedacitos. Usted dice, bueno, pues de todas las fórmulas yo voy a hacer un pedazo primero, la negación de Q. La negación de Q, o sea que de esta columna voy a cambiarle el valor de verdad a todos. Verdadero, entonces acá diría falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Luego me dice que haga la negación de Q o R. O sea que a esta columna le haya el conectivo junto con esta columna. O sea que en las dos columnas yo me concentre en cuáles, pues la forma fácil, en cuáles los dos son falsos al mismo tiempo. Pues en esas dos columnas, acá iría un falso por estos dos. Bueno, acá es ver falso, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 acá, falso. Y en otro verdadero, falso. Entonces, esos son los únicos dos en los cuales en esas dos columnas simultáneamente, o sea, columna 3 y columna 4, ambos son falsos al mismo tiempo. En todos los otros hay algún verdadero en las dos columnas. En alguna de las dos columnas, pues llene con verdadero todo lo demás.
Listo. Y en el último sería P implica la negación de Q o R. O sea, ¿qué me está diciendo ahí? Que teniendo en cuenta la tabla del conectivo implica utilice el antecedente, o sea, esta columna, con el consecuente, esta columna. Ah, bueno. Entonces, concentrarme en esas dos columnas, en las cuales la primera columna pues, es el antecedente y la 2, 4, quinta columna es el consecuente. O sea que en la primera columna tengo que buscar el verdadero y que en esa quinta columna esté el falso. Ah, pues usted dice, bueno, en este primero verdadero, verdadero. Bien. Acá, mira, acá hay un verdadero de primeras y un falso de segundas. O sea que acá un falso. Acá un falso. Listo. Siguiente. Verdadero, verdadero. Listo. Siguiente. Verdadero, verdadero. Falso, verdadero. Y ahí para allá. Todos son verdaderos porque como acá todos son falsos. Pues ya. Entonces el único caso en el cual va verdadero de primeras y falso de segundas, teniendo en cuenta esa primera columna y esa quinta columna en ese orden específico, pues es ese. O sea que en todos los otros yo lleno de verdaderos. Y listo, esa es la tabla de verdad del P implica negación de QR. Esa es una forma tradicional de hacerla. Ayuda mucho porque dice, bueno, yo voy haciendo ya pedacitos. Pero tiene un problema. El problema de que cuando hay muchos conectivos implicados, bueno, muchos conectivos dentro de esa fórmula, pues la tabla se va a volver extensa, se va a volver muy grande. Y pues eso me va a complicar mucho a la hora de hacer la tabla de verdad. El profesor la hace distinto, una forma resumida de hacerlo. ¿Cómo la hace? Básicamente la misma tabla, pero pues él hace esas cuentas mentalmente. Bueno, ¿cuál conectivo va a primeras? Entonces tendría que usar, acá iría uno, ¿no? Porque pues esta columna es innecesario volverla a escribir, básicamente. ¿Por qué? Pues porque ya está. Entonces no habría necesidad de volverla a escribir, o yo no la volvería a escribir. Entonces acá puedo hacer un solo resultado. Acá tendría que luego hacer la columna para este resultado y después la columna para todo este resultado con el implica. O sea que dentro de eso mismo haría tres columnas, las mismas tres columnas que hice antes, pero va a estar más resumido, más corto. Entonces acá entonces básicamente listo. Listo. Entonces acá sería escribir la fórmula. P implica P implica la negación de Q o R. Bueno, no sé si queda bien escrito, pero bueno.
Entonces, hago un cambio acá. Listo, ahora me gusta más. P implica la negación de Q o R. Listo. Entonces, ¿qué me dice? La negación de Q, o sea que de acá debajo voy a escribir toda la negación de Q. La negación de Q, ¿qué es? Pues ponerle cuidado a esta columna y negarla, o sea, cambiarle el valor de verdad a todo lo que aparezca en esa columna segunda. O sea, que acá sería falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Luego, a esta columna, hacerle el O con esta columna. Bueno, entonces sería tener en cuenta estos valores junto con estos valores. Entonces dice, bueno, con esos dos que señalé, hacer el O. Entonces sería, señalémoslos acá, y te los borro. De esas dos columnas, hacer el O y poner el resultado acá abajo del conectivo O. Entonces sería buscar en los cuales los dos son falsos al tiempo. Entonces acá verdadero, falso, 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 o sea, aquí es falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, 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 aquí, verdadero, verdadero, falso, verdadero. Listo. En esas dos son los únicos donde esas dos columnas señaladas son falsas al mismo tiempo. O sea que todo lo otro lo lleno de verdadero. Verdadero, 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 verdadero. Listo. Y ahora, este conectivo implica que dice, pues que vamos a hacer esta columna, P, o sea esta, junto con el resultado que me dio acá, o sea, con el resultado de esta última columna. Y con esos dos voy a hacer el implica, en los cuales la primera columna, pues el antecedente, y esa última columna señalada, pues es el consecuente. Entonces busco en esa primera columna que dé verdadero y en la última columna que dé falso. Busco esas combinaciones. Entonces acá, verdadero, 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 falso, aquí. Verdadero, 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 y de ahí para abajo todos son verdaderos, porque como acá todo da falso, pues entonces todos esos pues no miramos. Entonces, la única combinación en la cual el antecedente es verdadero, o sea, hay alguna de estas cuatro opciones, pero el consecuente es falso, o sea, alguna de estas de acá, pues es la que señalé, es esa que escribí. O sea que todo lo otro lo lleno con verdadero. Y listo, esta es la columna del resultado final, que si comparamos, pues me da la última columna que había hecho antes. Acá no se ve mucha diferencia porque son solamente tres conectivos, la negación, el O y el implica. Pero cuando vengan más conectivos relacionados ahí en esa fórmula, pues sí se va a ver la diferencia de escritura. Entonces esta es una forma resumida de hacer las tablas de verdad. Entonces me dice que una fórmula proposicional es tautología cuando la evaluación de esa fórmula es verdadero para cualquier evaluación.
Entonces por lo menos esta de acá es una tautología. Pues haciendo lo mismo, ¿no? Él acá ya no, pues ya no escribe tanto como en el ejemplo anterior. Hace lo mismo que acabo de explicar. Primero, el conectivo que manda ahí, el más fuerte, es el O. Listo. Entonces ese se hace de últimas. Entonces este se hace por un lado y este se hace por un lado. Entonces él hizo primero A implica B, pues simplemente por el orden en el que fue escrita la fórmula, pero pues pudo haber hecho esta de primeras. Entonces lo mismo. El de A implica B, o sea que busco en esta columna que sea verdadero y en esta columna que sea falso, en ese orden. Pues la única es esta, verdadero o falso, acá. Entonces todo lo otro lo lleno con verdaderos. La negación de B, pues es buscar en esta columna y cambiar los valores de verdad, que fue lo que escribió acá. Y luego, el O es lo que me dio aquí, junto con lo que me dio aquí, pues buscar en cuáles de esas dos columnas los dos son falsos al mismo tiempo. Pues no hay ninguno, porque si acá da falso, en el otro es verdadero. Entonces no hay falso, no están los dos falsos al mismo tiempo. O sea que en todos la columna da verdadero. O sea que esa es una tautología, porque siempre va verdadero. Y entonces acá me da un teorema que me dice que una fórmula proposicional es válida si solo si es una tautología. Entonces me muestra, pero pues no vamos a entrar en detalles. O sea que las fórmulas válidas son las mismas tautologías. Y bueno, hasta ahí pues podemos dejar este video e intentar hacer eh, estos ejercicios. Al menos hasta el 10.3.